¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a este programa de la 8 Segovia que llamamos Café para Dos. Un saludo desde este lugar que ya saben que estamos en la recepción del Hotel Cándido, que nos acoge, que nos da la oportunidad de estar en un ambiente tranquilo, relajado, para hablar de los diferentes derroteros que toma la vida con un personaje, con una persona vinculada con Segovia. En este caso, creo recordar, que no se lo he preguntado antes de empezar y ya le saludamos, Domingo Asenjo, muy conocido por todos ustedes, ex alcalde de Palazuelos de Eresma y ahora vinculado a esa Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo. Domingo, bienvenido al Hotel Cándido y muchas gracias por aceptar este café. Nada, ha sido un placer, buenas tardes. Bueno, Domingo, decía yo, vinculado con Segovia porque no tiene por qué haber nacido en Segovia, y es que yo creo recordar que nacido no. Sí, soy de un pueblo de Segovia. Bien, pues empezamos bien. Sí, Tenía yo otro recuerdo. Segovia, en Aldalengua de Santa María, que es un pueblo del nordeste, de la parte de Ayllón, Maderuelo, por aquella zona tan lejana de todos los sitios, como yo digo. Y bueno, pues allí nacimos. Luego ya con pocos años todo el mundo se iba para Madrid, yo también me fui y volví ya aquí a Segovia con ya 30 y tantos años, ya de nuevo, ¿no? Pero sí, nacimos en este pueblo y soy segoviano. Bueno, pues para que los vecinos de ese pequeño pueblecillo de Segovia estén satisfechos de tener un vecino hoy en nuestro programa, en Café para Dos, pues vamos a preguntarle por esa infancia y qué recuerda del pueblo, cómo fueron esos primeros años y cómo es exactamente ese pequeño pueblo. Pues muy diferente a como era, ¿no? Porque los pueblos como el mío han cambiado mucho desde los años 50 y tanto. Yo nací en el 47, entonces yo vivía hasta los 60, 59, 60, vivía allí hasta los 12 años. Y bueno, pues claro, era un pueblo que, imagínate, mi padre tenía un salón de baile y un bar en el pueblo, y había dos salones de baile, o sea, no solamente era el de mi padre, había otro bar y otro salón de baile, entonces... en fin, o sea, daba para que hubiera allí ese tipo de actividad los fines de semana, ¿no? Y bueno, pues yo era un poco el que daba el organillo a la pianola que teníamos de música, porque era lo que teníamos en aquel entonces. Y bueno, tengo unos recuerdos que la verdad que cuanto más me hago mayor, más me vienen y más los recuerdo con más cariño, ¿no? Entonces, pues una infancia dura, pero a la vez también muy llena, ¿no?, de muchas cosas. Y por tanto de ir a un colegio en una zona rural, imagino que con niños y niñas de otros pueblos, se establecen unos vínculos muy distintos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, como en mi caso, va al colegio en la ciudad, casi. Totalmente, vamos, o sea, de conocer un colegio, de eso, de comer el queso aquel que nos daban y aquella leche que daban en los colegios, y de llevar la calefacción en una lata de sardinas con un alambre, y llevábamos para calentarnos los pies en invierno, pues ese tipo de calefacción, ¿no? O sea, hasta que ya cuando yo tenía 12 años hice un colegio nuevo y se empezó, que luego yo ya, pues en un año que estuve ya no fui más, pero sí, o sea, todo muy fuerte y muy duro, en aquellos pueblos tan fríos y tan lejanos de todo, pero que ya digo, a la vez tan llenos de todo, en aquel entonces ya eran tan vacíos. Ahora ese problema de la despoblación y del de darle vida, y de ahí quizá pues de esa reflexión que hacía Domingo, pues su actual actividad, que es el turismo rural y activo, el que esos pueblos sigan ofreciendo muchas cosas a quien tiene ganas de descubrirlos, ¿no? Sí, un poquito por casualidad o por las circunstancias de la vida, tenemos una casa rural y nos hemos metido en una asociación. Y es verdad que ahora, pues con esto de la asociación, en la que estoy ahí en la junta directiva, pues estoy volviendo como un poco a revivir cosas, y la verdad que estoy sintiendo por la provincia y por los pueblos de la provincia algo que a base de conocerlo también en este aspecto y viendo que cómo están, y que esto puede ser un pequeño medio de salida que tengan en algunos pueblos, pues la verdad que me está preocupando y me está interesando. Se ha hablado mucho del turismo rural, que tuvo unos años de mucho boom, todo el mundo cada vez que había un puente se escapaba, amigos que alquilaban casas enteras, esas escapadas. ¿En qué momento estamos ahora mismo? ¿Cómo ha sido el 2015 para vosotros? Pues es que ha evolucionado mucho, ¿no? Ese tema.
Hace poco me dejaron en la asociación un libro que habla de los alojamientos rurales en toda España y viene los que había en Segovia. Había 15 alojamientos rurales en toda la provincia de Segovia en el año 97. Ahora hay más de 500 y bueno, o sea, ha evolucionado mucho. Por un lado, porque ha habido años en los que se llenaba y había interés mercantil, por decirlo así, y últimamente, porque la crisis, a la vez que cierra muchas empresas y muchas iniciativas que pueda haber de otro tipo, en el tema de alojamientos rurales lo que ha hecho ha sido abrir muchos más, poner muchos más en el mercado. ¿Por qué? Pues porque muchas casas que se quedan solas, no se sabe qué hacer con ellas y entonces pues meterlas en la actividad de turismo rural es como, bueno, hacemos algo, sacamos algo, entonces se han puesto muchas en el mercado de manera legal, es decirse, o sea, luego hay también algunas que no, pero la mayoría con autorización de la Junta de Castilla y León, que es la que lo autoriza, junto con los ayuntamientos, y se han puesto, entonces pues nos hemos duplicado y casi triplicado, o sea, en 5 años nos hemos duplicado y si lo retornamos a 8 o 9 como triplicado, ¿no? de oferta de alojamientos. Entonces, claro, el turismo ha crecido muy poquito, o sea, no ha descendido, pero ha crecido muy poco. Al repartir, pues lógicamente se toca mucho menos y ahora mismo pues se puede decir que como medio de vida autónomo no es posible con un alojamiento, como no se haya un hotel o un centro o una posada rural o un hotel que tenga por habitaciones, pero así alojamientos, pero sí que es un complemento para otro tipo de actividades, otro tipo de medios de ingresos. Y ya digo, como hay muchos alojamientos que no se sabe qué hacer con ellos, pues se les adecúa, se les prepara, se les acondiciona y se les mete en el circuito de alojamientos, en las páginas que se publicitan este tipo de alojamientos y ya digo, incluso con los papeles lógicos de la Junta de Castilla y León. Entonces, claro, es un medio de futuro de vida, posiblemente para personas, pero hay que atraer mucho más a turistas. Entonces, desde la asociación que estoy, estamos intentando, junto con las administraciones, hacerles ver que ya que hay muchos alojamientos y además con un nivel alto de cualificación, porque nos han hecho categorizarnos y ponernos en estrellas, de los 500 que podemos hablar, podemos decir que más del 90% tienen de 3 a 5 estrellas, o sea, hay un nivel de categoría. Entonces, claro, tenemos que hacer una provincia de categoría en todos los aspectos, ¿no? Porque si no, no vale, ¿no? O sea, tienes que tener unos buenos accesos, tienes que tener redes de telecomunicación en tu centro, tienes que tener un entorno agradable, tienes que tener los ríos y los arroyos en condiciones, la sierra, en fin, los pinares, el campo limpio, pues bueno, hay que cuidar todo eso, ¿no? Y eso es un reto importante, es en el asunto que más estamos ahora mismo incidiendo, porque creemos que Segovia, bueno, todas las provincias dirán lo mismo, ¿no? Pero bueno, creemos que hay condiciones objetivas de un patrimonio histórico muy importante, de un románico muy importante, una capital que tiene un atractivo y una potencia importante, unas Hoces del Duratón y unas Hoces del Riaza que tienen mucha fuerza. Entonces hay muchos puntos fuertes, pero claro, hay que acompañarlo con buenos accesos, con un campo limpio, con un aire que respiremos que no huela mal, con una serie de cosas, ¿no? Que cuando vengan a nuestras casas no solamente se vayan contentos de haber estado en un alojamiento muy cuidado y muy limpio y muy atendido, sino también de que si salen a dar un paseo o van a ver las aves y los pájaros, a observar pájaros, o que van a las lagunas de Cantalejo, van a hacer piragüismo o van a tal y cual, pues que también vean y se encuentren en un espacio natural digno, ¿no? Y eso es un poco el reto que tenemos ahora.
Cinco estrellas. Bueno, vamos a recordar que hemos hablado de turismo, de nuestra provincia, de nuestros pueblos, y hay un municipio al que todo el mundo vincula a Domingo Asenjo, el municipio de Palazuelos de Eresma. Yo le preguntaba antes, mientras nos servían el café que nos estamos tomando aquí en el Hotel Cándido, si echa de menos la política, estar en primera línea. Y me decía, es que después de tantos años, el gusanillo, el pajarillo, está totalmente, ha cubierto todas las expectativas. Una vida mucho más tranquila. Otra etapa de la vida. Bueno, yo por mi forma de ser siempre he estado implicado en cuestiones sociales de alguna manera, ¿no? En la vida laboral, pues enseguida que entré en ella, que fue enseguida, porque hace 42 años era más fácil trabajar que ahora, pues entras en la vida laboral. Y también entré en la vida sindical, y en la vida sindical pues también entré en los delegados de empresa y comités de empresa y delegados sindicales y tal. Siempre he estado un poco en ese camino. Cuando al final acabas pues metiéndote en la vida también política, te asocias a ideas o a grupos o a compañeros o a partidos que se identifican o tú te identificas con ellos, y a la postre pues acabas un poco implicado en responsabilidades para tratar de gestionar y de hacer las cosas de la manera que uno entiende que debe ser, ¿no? Entonces, pues efectivamente, eso he estado 20 años, digamos, en primera línea en la vida municipal y en la vida política, por decirlo así, porque he estado 20 años en el Ayuntamiento de Palazuelos y 12 años en la Diputación Provincial de Segovia. Y en ese aspecto, pues efectivamente, creo que ya es una etapa que ya se ha dado de sí, para bien y para mal, todo lo que se puede dar. Y aunque a veces te quedas como ahora con un poco de, a veces que te entran ganas de entrar al trapo, pero no, o sea, en ese aspecto yo creo que ya he dado y lo que he podido, ya digo, con aciertos y con desaciertos, y bueno, pues creo que es momento de otras personas y otra gente. Eso no quita que no me siga interesando y siga estando pues con compañeros que están ahí ahora y que les pueda ayudar en algún aspecto, orientar o asesorar o comentar, ¿no? Pero sí, ya con las ganas de estar en primera línea, pues ya no, creo que ya eso ya ha pasado. Me decías, a veces dan ganas como de entrar al trapo, claro, van pasando las cosas, hay temas que salen en los medios de comunicación, que están en primera línea, y uno siente la necesidad, como decir, de aclarar los puntos, de aclarar los temas. Yo le he dicho, yo te hago preguntas y tú vas saltando los capotazos y coges el toro por donde quieras. Por ejemplo, ahora que se habla tanto, Domingo, de Segovia 21, que algunos temas están judicializados, que parece que todo el mundo pone en jaque ese proyecto. ¿Se arrepiente de algo, Domingo Asenjo? Pues yo creo que ese proyecto, el problema que ha tenido ha sido llegar al punto de desarrollo tarde. O sea, es un proyecto, bajo mi punto de vista, que hubiera podido ser muy positivo, no solo para Palazuelos, entendíamos que era para Segovia, y por un tema fundamental, además de lo que hay, que se ve el campo de gol y la faisanera, el Palacio de Congresos, las viviendas dichosas que están ahí, sobre todo para nuestro municipio tiene un parque empresarial que, claro, cuando se empezó eso a pensar y a diseñar y viendo cómo estaba un poco el crecimiento que había, pues se suponía y se preveía que ese parque empresarial, que era el punto fuerte para el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, lo otro era como a veces complementos que tienes que aceptar para que también salga lo uno, ¿no? Pero nuestro objetivo principal era poner en valor un parque empresarial, no un polígono industrial, no, un parque empresarial importante, pues creo que hubiera merecido la pena. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha dilatado mucho en su ejecución por distintas razones, por denuncias, por no denuncias, por tal, y luego ha llegado a un momento en que efectivamente la paralización de crecimiento que ha habido en todos los aspectos y en todos los sentidos, también en el empresarial, pues ha dejado aquello en un estado complicado. Eso al margen de los errores o de las malas artes de gestión administrativa que pueda haber habido o que no pueda haber habido. Eso independientemente que yo, en lo que me compete como ayuntamiento, creemos que hemos defendido
los legítimos intereses de nuestro ayuntamiento, a la vez que posibilitando un proyecto que en conjunto pensábamos que era positivo y fundamentalmente por este parque empresarial. Parque empresarial que no se ha desarrollado en nada, aun estando ya urbanizado para poderlo hacer, que solamente tiene el vivero cameral, que está ahí como una especie de reclamo, que ya tampoco lo es tanto, porque todo ha cambiado, digamos, en 8 años ha cambiado todo mucho. Y bueno, pues creo que, ya digo, que es un proyecto que de haber estado 8 o 10 años antes hubiera estado a más del 50 o 60% completo y desarrollado, y siendo un foco importante, y así pues no ha llegado a empezar, que bueno, vamos a ver si con el Palacio de Congresos y con alguna cosa de estas, pues es posible que vaya retomando, pero bueno, realmente tal vez también las expectativas que se tenían en el año 2000 o 2001, 2002 o 2003, pues claro, lógicamente han venido a decir que las cosas pues no son así, son de otra manera. Y cuando pasa por allí, ¿le da algo de pena ver tanto terreno y que haya quedado todo un poquito ahí como cogido con alfileres? Sí, me da un poquito de pena, ya digo, que esté así, pero también es cierto que es un terreno que antes también estaba, yo también ya le he conocido antes de ser lo que es, y efectivamente pues también me daba mucha pena, porque aquí pues había, aparte de zarzas y hierbas y cosas, o sea, quiero decir, que se ha intentado hacer un desarrollo en un espacio de la Diputación que ya digo que no ha salido, pero que en aquellos momentos para nosotros era importante y creíamos que era un espacio y un sitio, y más cuando el AVE estaba a 2 kilómetros, o que está, vamos, no que estaba, que está a 2 kilómetros y tal, creíamos que era un espacio con muchas posibilidades de que se desarrollara, y ya digo, sobre todo el parque empresarial, que pensábamos que podía movilizar y dinamizar una industria y un empleo de calidad, no de calidad, porque era para personas, la idea era pues para personas de estudios superiores y de científicos y de ese tipo de formación, y bueno, pues no ha sido así. En todo caso, bueno, vamos a ver qué va degenerando el futuro. ¿Se sigue encontrando Domingo Asenjo con vecinos de Palazuelos de Eresma y de cualquiera de los núcleos, Tabanera, Peñas del Erizo, Parque Robledo, también el Carrascalejo, y le siguen pues hablando de los temas, le siguen pidiendo consejos, si se puede hacer algo, o si alguna vez le han puesto en algún aprieto, alguna conversación así un poquito complicada? Sí, en aprietos no, pero sí, o sea, hay de todo, ¿eh? Cuando ya llevas muchos años en un pueblo, en un municipio, pues se genera, como yo digo, el grupo de los que se sienten a gusto y los que se sienten cabreados. Y es lógico, o sea, no es porque seas bueno ni malo, o sea, cualquier vecino que te solicita algo y se lo niegas porque la normativa, sin más, no lo permite, pues ya te pone en cuestión. Y además piensa que a otros sí que le has dicho que sí, y haciendo lo mismo, cuando eso yo creo que no lo hace nadie. O sea, siempre hay matices que pueden hacer que a uno le digas que sí y a otro le digas que no, hay cosas que parezcan parecidas pero que no lo son, y que los técnicos, que son los que al final informan para que tú decidas, pues claro, los técnicos en general no se casan con nadie, y no es lo mismo 7 metros que 7,10, pues 7,10 ya no son 7 metros y no pueden decir que sí, y a 7 metros pues sí que dicen que sí, porque la normativa pone 7 metros, imaginémonos, ¿no? Entonces al que te lo pone con 7,10 y le dices que no, pues ya le has cabreado, ¿no? Entonces se va aumentando la gente de cabreada, ¿no? Y además suele pasar que se traslada pues a la familia y a los vecinos, en fin. Lo que es la política esa municipal del contacto. Yo creo que si te entregas con pasión y te entregas a realizar cosas, vas a tener agradecimientos y también desagradecimientos, y que eso tiene un tiempo. Entonces, yo estuve casi 14 años de alcalde y 20 en el ayuntamiento, ya casi fueron muchos, pero creo que no es bueno tampoco sobrepasar, porque es normal, se genera ese tipo de tensiones que lo da la propia dinámica de ejercer la responsabilidad que tienes con arreglo a la ley, no ya que tengas o no tengas puntos de vista, que en todo caso yo creo que casi nadie
hace las cosas según su opinión y su punto de vista, lo hace conforme a lo que está legislado, porque si no, duras 5 minutos más en el ayuntamiento, o sea, que es así, o en cualquier administración, ¿no?, de ese tipo de cosas. Domingo, ¿sigues la política a nivel un poco nacional? Estamos en una pre-campaña, estamos a una semana de la pegada de carteles, de vivir una campaña que nos lleve a las urnas a todos los españoles el día 20 de diciembre. Se habla mucho de Ciudadanos, de pactos, de las nuevas formaciones de Podemos. Bueno, ¿sigues un poco todo esto? Porque España es muy diferente, ¿no?, a las campañas que hemos vivido hace 4 u 8 años, ¿no?, en las generales. Yo creo que sí. Yo creo que por fin se va a empezar a hacer una política más limpia, más sana, más higiénica, más honrada, más ética y más decente. O sea, yo creo que ha habido muchos años que esos valores que yo a veces les pongo por encima de los ideológicos, o sea, esos valores que se supone que los tiene que tener todo el mundo, sea de derechas o sea de izquierdas, pues no es verdad, no los tiene todo el mundo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que se han devaluado los partidos políticos, en cierto modo, porque se han perdido mucho estos valores, y al perderse en estos valores, más en unos que en otros, pero a veces un poco en todos, y yo creo que recuperar ese tipo de valores se está haciendo, y yo creo que va a ser lo importante. O sea, yo creo que la decencia, la ética, la honestidad, la honradez, el ser como hay que ser, como dicen las leyes, ¿no? No aprovecharse del cargo, no buscarse la poltrona de por vida. De por vida. Ese tipo de cosas creo que están cambiando, por suerte, y gane quien gane, creo que ese tema ya no, creo y espero que ya no va a ser como ha sido, que ha sido mucho, ¿eh? Bueno, pues esta conversación con Domingo Asenjo, este café que nos hemos tomado aquí en el Hotel Cándido, nos ha llevado del mundo de la provincia, al turismo rural, de sus recuerdos de infancia, a las altas esferas de la política nacional y esas elecciones que viviremos. Desde aquí le agradecemos a Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este hall, en esta recepción del Hotel Cándido. Pues nada, ha sido un placer y buenas tardes. Y nos vamos a seguir tomando aquí el cafetito, ya nosotros una conversación que ustedes no podrán ver, pero les recordamos que la semana que viene volvemos con mucho más aquí en Café para Dos.